Cuidándonos unos a otros. Es el título en el que vamos a estar estudiando el día de hoy en Santiago capítulo 5 del 12 al 20. Y vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Sí? ¿Sí está prendido? Y ándale. Antes de poder desmenuzar este texto, habíamos dejado al principio de la carta varios versículos de memoria, ¿verdad? Algunos casi se ahogan con el trago. Sí, sí. Unos versículos de memoria, y el último versículo que estuvimos memorizando fue Santiago 1:12. ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice? Vamos a leerlo en voz alta. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién lo tiene fresco? El versículo. Porque, híjole, qué importante es tenerlo de memoria. E inclusive los que se lo memorizaron, seguramente en el transcurso de la prueba se nos olvidó. Sin embargo, cuando pudimos regresar a esto, dije, Señor, ¿en qué momento olvidé la hermosura de esta promesa? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Sí, porque una vez que la haya concluido, salido aprobado, tendrá una recompensa. Y me puse a meditar, estaría padrísimo tener esa recompensa, una corona de vida. No sé cómo luce una corona de vida, ¿sí? Sin embargo, si yo tuviera o tú tuvieras una corona, algo estoy seguro, algo que los ancianos en el Apocalipsis nos dejan como ejemplo: echaría mis coronas delante de un Dios sumamente digno y diría, Señor, esta corona la recibí ni siquiera por mi esfuerzo. Fuiste tú fortaleciéndome en el día de la angustia. Echo mi corona delante de tus pies, porque aquí no me sirve delante de tu presencia. En esa corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y si te he amado, Señor, es porque tú me amaste primero. Señor, si en algo puedo ser bienaventurado, ha sido porque tú lo has decidido y lo has querido en mi vida. Señor, sin embargo, me aferro de esta promesa. Me aferro de esta bienaventuranza que tú prometes para aquellos que te aman. Es sí o sí para los que aman a Jesucristo. Ese versículo es lo que nos memorizamos. ¿Cómo les fue con eso en la aplicación? ¿Lo pudieron tener fresco? Unos no, unos sí, otros lo tuvieron. Vamos a avanzar, porque es nuestro versículo espada, es este Santiago. Voy a hacer como el pastor Quique imponiendo manos. Ahí está. Lo que vamos a ver son 5 puntos desplegados ahora sí en Santiago. El primero es la congruencia entre el decir y en el hacer. La oración posteriormente por los que sufren. Luego del versículo 14 al 16, oración por los enfermos. Y luego del 17 al 18, oración por la nación. Y luego del 19 al 20, oración por los extraviados. Algunos autores le tienen ahí como título exhortaciones varias. Sin embargo, pues son básicamente como pude observar y pude cotejar con otros comentaristas, no simplemente son exhortaciones al azar o desconectadas unas con las otras, sino que todo eso es para darnos cuenta de que podemos cuidarnos unos a los otros. Vamos a continuar, vamos a desplegarlo. Ahí está. En Santiago capítulo 5, versículo 2, el texto dice: y sobre todo, por todo lo que ya hemos visto acerca de que los ricos tienen que arrepentirse, ¿sí?, en cuestión del uso y el abuso de las riquezas, y que Cristo viene pronto, el juez está a las puertas. La última vez que predicamos Santiago estuvimos viendo que aquel que está pasando por opresión a causa de algún rico, ¿sí?, o que en aquella época estaba sucediendo toda esta opresión, Santiago les está diciendo: tengan paciencia, sean pacientes, porque Cristo viene pronto. Nuestra esperanza está en Cristo, no en la retribución que podemos llegar a tener momentáneamente, sino que tú tienes que ser paciente porque Dios es rico en misericordia. Entonces les estaba hablando a estos dos grupos, y aquí termina con ese remate: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Es importante señalar la palabra no juren, porque los judíos o los cristianos de aquella época, dependiendo de cuánta opresión estaban teniendo, ellos decían: sí, vamos a hacer aquello, te lo juro.
Y diría el chilango, por el pescadito, por esta te la juro. Nosotros como mexicanos hemos hecho como de tono de burla, sí, te lo prometo, y por el osito Bimbo y por todas estas cosas que podamos llegar a tener. Sin embargo, el único que puede cumplir un juramento es Dios mismo. Sin embargo, a causa de la pecaminosidad del hombre y la incongruencia entre su decir y su hacer, a alguien se pudo insertar la promesa. Te lo prometo. Es que los cristianos ya no juran y algunos lo cambian, pues te prometo. Sin embargo, aquí lo que se está dando el peso es de que no debemos de tomar a la ligera nuestras palabras. Vamos a ver. No juren por la impaciencia que pueden llegar a tener a través de las pruebas que pueden tentarnos, según el versículo 10 y el versículo 11, ni hacer juramentos. Hacer juramentos demuestra que no hay suficiente peso en tu propio carácter para confirmar tus palabras. Eso duele, porque o algunos pueden valerse, te lo prometo, te lo juro, pero porque estamos seguros de que no lo vas a cumplir. No hay peso en tus palabras. Por eso que tu sí sea sí y tu no sea no. Y los mexicanos particularmente tenemos un serio problema con nuestro sí y con nuestro no. Y los extranjeros podrán corroborar esto. Porque para el mexicano es sí, sí, no, sí, como para decir sí. No, sí, no, para decir no. O sí, 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 lo que tú digas, que es un no. O un sí. Si eso te lo dice un hombre, pues es un sí. Pero si una mujer te dice sí, es un rotundo no. Los mexicanos tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. En otros países el sí es sí y el no es no. Y aquí la Biblia es apropiada para el chilango contemporáneo. Por favor, dale. Nuestro hablar debe representar nuestro hacer, Santiago 1:8 y el de 19 al 27. Es decir, que no nos enrollemos en nuestras palabras y no caigamos bajo juicio por falta de integridad. Porque es muy triste que uno como cristiano pueda decir sí y al final no. No queremos ser como ese hijo que dijo sí y no lo hizo, y el que dijo no al final lo terminó haciendo. ¿Se acuerdan? Esa comparación que vimos hace tiempo atrás. Por falta de integridad, porque el juez está a las puertas. Los judíos decían, si en un juramento no va el nombre de Dios, entonces no tiene validez. Sin embargo, en aquella época, dicen los comentaristas, que los judíos ya habían tergiversado esos juramentos y entonces habían estado utilizando el nombre de Dios en vano. Y uno en el decálogo dice, no uses el nombre de Dios en vano. Y lo mismo para nosotros, no somos judíos, no estamos en esa misma condición, pero a veces metemos a Dios innecesariamente en nuestra conversación. Innecesariamente, ¿por qué? Porque decimos, no, sí, sí, así como Dios dice, y ni Dios dijo eso. No, sí, sí, Dios, y empezamos a utilizar el nombre de Dios en vano. Dale, por favor. En el versículo 13, ya después de que Santiago les está diciendo que su sí sea sí, que su no sea no, para salvaguardar la relación, se cuiden de esta manera, ¿sí? Y que no entren en confusión, porque antes de leer el versículo 13, tanto hombres como mujeres en diferentes periodos, en diferentes etapas de nuestra vida, tenemos que aprender a decir sí y a cumplirlo. Y a no tener miedo de decir no y también a cumplirlo. Y eso es algo que la Biblia nos llama a hacer y a decir. Mujer, que tu sí sea sí y que tu no sea no, independientemente del día que sea. Hijo, que tu sí sea sí, que tu no sea no, independientemente si se lo dices a mamá o a papá. Esposos, que tu sí sea sí y tu no sea no, independientemente de a con quién te estés refiriendo, con el jefe o con algún empleado o con algún hermano. En esas exhortaciones es con las que se está moviendo Santiago,
para poder salvar esta relación. Y luego en el versículo 13 da un punto, una exhortación distinta. Un poco hilado con el sufrimiento y el padecimiento que ya vimos en aquellos que están siendo oprimidos. Y dice, ¿sufre alguien entre ustedes? ¿Sufre alguien aquí en Horizonte Ciudad de México el día de hoy? Ya sea por circunstancias externas o por condición interna. ¿Sufre alguien entre ustedes, ya sea físico o espiritual? La respuesta es sencilla, dale, ore. ¿Está en padecimiento o en dolor, en sufrimiento? Ore. Consulta a Dios en oración. ¿Te duele algo? Óralo. ¿Estás en alguna aflicción? Ora. Es simple, es sencillo. La oración en donde vemos a Dios nos va a guiar a Dios. Y oramos conforme a su palabra. Y ya no una forma redundante y una forma en donde, bueno, que Dios me ilumine, o como Dios me dé como una inspiración así como artística para que entonces yo pueda tener una revelación especial. ¿Sí? No, ora conforme a la palabra. Ora conforme a la palabra. Salmo 50:15 dice algo bellísimo. Acompáñame para allá. Salmo 50:15. Dice así la palabra de Dios: invoca mi nombre en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. ¿Cuándo se tiene que invocar el nombre de Dios? En todo tiempo. Sin embargo, aquí dice, cuando estés en angustia, invoca a Dios. También en Mateo 11:28, que dice, un versículo que para algunos ha sido como un estandarte. ¿Está alguno cansado, afligido, dolido? Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y si la próxima vez que estamos afligidos oramos eso: Señor, estoy cansado, estoy agotado, Señor, hazme descansar. No sé cómo lo vas a hacer, pero tu palabra es verdad, no hay error. Estoy afligido, tú me librarás y tú me sanarás. ¿Alguno de aquí necesita oración? Yo sí. El siguiente, por favor. Alguien, entonces, si nadie levantó su mano, entonces gloria a Dios, porque nadie está en dolor y sufrimiento o aflicción. Gracias a Dios. Entonces estoy asumiendo que estás alegre. Te tendría que escuchar ahí, ¿no? Sí, pastor, estoy alegre, mi corazón rebosa de alegría. Bueno, la Biblia es clara. Si alguien está alegre o de buen ánimo o en una situación de placer, sí, pues cante alabanzas. Qué maravilloso que aquí podemos cantar alabanzas bíblicas y queremos seguir en eso. Job 35:10 nos da una pista. ¿Cuándo tengo que cantar alabanzas? En todo momento. Pero Job, este hombre sufrido que siempre nos apuntó al varón de dolores que fue Jesucristo, sí, tuvo una práctica. En Job 50, después de haber perdido todo esto, lo vimos la semana antepasada. Job 35:10. Cuando estaban en toda esta aflicción, dice, pero ninguno dice, en medio está con esta legata, con sus amigos, ¿sí? Con Eliú y todos los que lo están argumentando, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? Recuerdo muy bien una época de aflicción hace unos años atrás, por una enfermedad en mi ojo, en mi globo ocular, etcétera. Ya les he contado de eso. Y eran en las noches donde me despertaba y yo lo único que venía a mi cabeza es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cantaba en la noche.
Normalmente no estaba alegre, porque estaba preocupado. Dios estaba tratando conmigo, Él siendo mi sanador. Y Job dice, ¿estás alegre? Perdón, Santiago dice, ¿estás alegre? Canta alabanzas. Pero Job nos dice, también en la noche se puede cantar esto. Primera de Corintios 14:15. No tan solo es cantar como un shalala y hay un biribiribambam y como canciones pegajosas. La Biblia también nos da un parámetro de cómo y qué cantar, porque no es nada más cantar por cantar, porque hay algunas canciones evangélicas, o no sé cómo. Hay algunos cristianos que hacen música muy pegajosa, ándale, así. Entonces, la Biblia nos da un parámetro en 1 Corintios 14:15. ¿Cómo hay que cantar? 14:15, dice Pablo. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu. Me encanta, aquí ya nos está dando, voy a orar con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Magnífico. No nada más es orar dando frases repetidas y sin sentido. Bien, ¿y cómo vamos a cantar, Pablo? Dice, cantaré con el Espíritu, porque Dios es Espíritu. ¿Sí? Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré con el entendimiento. No cantamos por cantar. La alabanza tiene que ser elevada a Jesucristo, elevada a un Dios santo, a un Dios temible, a un Dios que vimos, Él es el juez y está cerca en la puerta. Hechos 16:25. Pablo, pues está muy padre, ¿no? Que me digas que hay que cantar con el entendimiento, pero eso como que no me da mucha pista. Vamos entonces a Hechos. Y de verdad, Pablo, ¿tú cantabas? ¿Tú hacías esto? ¿Los apóstoles cantaban? Claro que sí. Vamos a ver, incluso Jesucristo cantaba. Un día cuando estaba celebrando la Santa Cena cantaban himnos y cantos espirituales. Pero Hechos 16:25 dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban, me encanta este vínculo entre la oración y la alabanza, oraban y cantaban himnos a Dios. Aquel que tenga algo atorado con los himnos, es bíblico, porque es bíblico, hay que cantar himnos y hay himnos hermosos. Y los presos los escuchaban. Cantar a Dios. No, los himnos no simplemente es la única manera de cantarle a Dios, era lo que Pablo utilizaba, y Dios ha dado a genios que han compuesto grandes himnos. Siguiente, por favor. Es decir, concluyendo este versículo, la palabra de Dios dice que hay un tiempo señalado para todo. No siempre todo va a ser sufrimiento. Dios soberano decide cómo. Pero en la vida, como dice Eclesiastés, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. No todo va a ser placer, no todo va a ser un lecho sobre rosas. Eclesiastés 1:3 lo dice. Y ambas circunstancias, ya sea en el sufrimiento o en el placer, en el dolor o en el estar un buen ánimo, ambas circunstancias que Santiago presenta, alegría y placer y sufrimiento y dolor, nos llevan a encontrarnos para experimentar la única respuesta: Jesucristo. Recuerdo que en el seminario, cuando hacían una pregunta, uno de mis compañeros, independientemente de la pregunta que hacía, decía, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Ya le decíamos, oye, sí, pero contextualiza, no así. En este pasaje, Jesucristo es la respuesta. Ya sea que ores, hay que encontrarse con Jesús. Ya sea que cantes, hay que encontrarse con Jesús. Inclusive, el orden podría cambiarse. ¿Estás feliz? Ora a Dios. ¿Estás triste? Cántale a Dios. Hay algunas canciones, sí, hay alguna música que puede llevarte a adorar a Dios, y el encuentro con Dios es el objetivo, no consigo mismo. Contemplar nuestro dolor simplemente nos trae más dolor. Es para contemplar a Jesucristo y su gloria. Siguiente, por favor. ¿Está alguien? Aquí pasamos a otro punto. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Déjenme saber levantando su mano, porque yo sé que algunos de nosotros estamos enfermos. Mantengan su manita levantada.
quiero que los demás nos demos cuenta. ¿Hay alguien aquí ahorita enfermo? No importa que tengas un resfriado, dolor de garganta, dolor de estómago, algo en tu ojo, algún diagnóstico. Deja tu manita levantada. Quiero que nos demos cuenta porque más al rato vamos a orar por los enfermos. ¿Sí? Ya puedes bajarla. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que llame, sí, a los ancianos de la iglesia. El texto posterior, en algunos, me costó trabajo, Señor, ayúdame para poder explicarle esto a la iglesia, pero algunos argumentan, sí, que el texto posterior a este versículo nos da indicios de que el enfermo está enfermo a causa de su pecado y está en su casa. Por lo tanto le dice, llama a los ancianos. Por eso un enfermo no puede moverse con ligereza. Por eso dice, oye, ancianos, vengan, presbíteros, líderes de la iglesia, vengan a orar. Y el pastor Quique la semana pasada dijo, los pastores y los líderes no son omniscientes. Si tú estás enfermo y no se lo comunicas al pastor, no vas a ver que estás enfermo. O a los líderes, porque ha habido pastores que nadie me fue a visitar, pero pues nadie se enteró de que estabas enfermo. Aquí dice, ese enfermo o esta enfermedad, no estoy diciendo que sea tu caso aquí, pero algunos enfermos en esa ocasión o en este punto estaban en grave pecado y su pecado los había llevado a esa enfermedad. No especifica qué enfermedad, pero hay algunos que están enfermos por la depravación sexual, por falta de confesión, porque han hecho un daño en consumo de sustancias y han estado en ese pecado recurrente, habitando en ese pecado. Y entonces, diría Pablo en 1 Corintios, por eso, por esa necedad y por ese alejamiento de la presencia de Dios, hay algunos enfermos y hay algunos que hasta han dormido, muerto, por habitar en ese pecado. ¿Por qué los ancianos de la iglesia? Bueno, no es simple, a la luz de las escrituras, todos podemos orar por los enfermos. No es exclusivo aquí, pero Santiago nos está diciendo, este texto nos indica que los ancianos o los presbíteros son los encargados de administrar la disciplina en la iglesia. Porque este enfermito, pues ha hecho su vida como él ha querido. Y por eso Dios le ha permitido que le venga algo, una enfermedad. Ahora, llegan los ancianos a la casa, ¿y ahora qué? Bueno, la misma Biblia dice, únjanlo, oren y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Quiero ser muy cauteloso con esto, porque en este frasquito, no es una cápsula de Goku ni de todo eso, en este frasquito yo tengo un poquito de aceite. Y las que son mamás saben que untarle un poquito de aceite o un ungüento en una herida, en un chipote, se le va bajando, ¿verdad? Algunos tienen ahí en su bolsa la árnica o aceite de olivo y todo esto. En aquella época no había pues vitacilina, no había medicamentos como naproxeno, no había todos estos avances en medicina que hoy tú y yo tenemos. Por eso el ungir con aceite era un medio de sanidad. Era un medio para sanar y algunos se lo untaban en la cabeza, otros en las heridas y era bíblico realmente. La palabra, sí, ahí tenemos como medicamento y la palabra ungiéndolo es un término médico, es frotar, como dar un masaje en esa zona afectada. Un término médico y Santiago sugiere el uso de los medios a nuestro alcance junto con la oración para la sanidad. Quiero pausar aquí. No es que este aceite venga súper mega ungido de Tierra Santa y solamente este aceite sea el que tiene que ser ungido. No, esto es un objeto, una sustancia. No tiene ningún poder en sí. Quien sana es Dios. No el Big Vaporub, porque para todo usamos Big Vaporub. Si tiene tos, Vaporub. Si tiene... Utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance con oración. Y me encanta esto. Únjalo con aceite y oren para que el medicamento o el medio no sea nuestra fuente de esperanza. Incluido yo, he pecado en eso. Porque a veces, híjole, mi amor, pásame, le digo a mi Ale, pásame un naproxeno.
¿no? O pásame, no sé, X medicamento para que se me baje X o Y cosas. O los que son más de herbolaria, pásame un tecito de esto, pásame un tecito de aquello. Y si no tengo mi tecito o mi cafecito en la mañana, entonces no está ungido eso, como que no funciono. La cuestión es de que a veces le otorgamos un poder a un medio que Dios utiliza para sanar. Y Dios nos ha dado médicos y medicamentos y las cuestiones herbolarias, adelante, pero no porque utilices aceites esenciales, eso va a garantizar que el enfermo va a estar sano. Lo termino así: Dios puede sanar con o sin medios. Dios es el que sana. Dios es el que sana. Seguramente has pasado en alguna ocasión donde no tuviste para medicamento y el único recurso que tuviste fue para la oración. ¿Y te faltó el aceitito? No. Es un acto simbólico para nosotros el día de hoy, que en el Antiguo Testamento representaba el Espíritu Santo, pero hoy ya no es necesario, como en el Antiguo Testamento y como en estos, darle un lugar que no tiene el aceite en sí. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente, por favor. Ahí está. Santiago 5:15. La oración de fe restaurará al enfermo. Vamos a ver qué se refiere a esta oración de fe. Ay. Ahí está. La oración de fe, dice un comentarista, Warren Wiersbe, sí, es una oración elevada cuando se conoce la voluntad de Dios. Es decir, una oración de fe es para el creyente que dice: Señor, te estoy buscando en tu voluntad, conozco cuáles son, cómo tú te mueves en el mundo terrenal, cómo tú te mueves en el aspecto espiritual, ahí tú te mueves como tú quieres, Señor, pero aquí tú nos has dejado ciertos protocolos, ciertas indicaciones, ciertos estatutos. Y Padre, tú no bendices esto, tú bendices aquello. Es decir, una oración elevada cuando se conoce la voluntad de Dios. Y podré no saber, mi querida familia, podré no saber si Dios quiere restaurar al enfermo, porque aquí hemos cometido algún pecado, algunos de nosotros, y en los medios hay también ejemplos al respecto, en donde dicen: Dios te va a sanar. Esto, y lo declaran y con fuerza y lo hacen público, y entonces, ¿y si Dios no quiere? Podré yo no saber si Dios quiere restaurar al enfermo, pero eso no excluye que la oración hecha sea con total certeza de que Dios puede sanarle. Y luego dejar que Dios obre según sea su voluntad. ¿Me van siguiendo? La oración eficaz, la oración de fe. Ora por el enfermo. Pastor, pero no sé si va a sanar. Dios lo puede hacer. No sé su voluntad, pero ora por él y déjale lo demás a Dios. Que Dios decida, si Dios quiere. La sanidad no es simplemente para hacer actos milagrosos y que un hombre se lleve la gloria. Los actos milagrosos en aquella época, y Dios se sigue moviendo en esta actualidad de formas diferentes, ¿sí? Pero las sanidades de algunos enfermos no es para que uno se lleve la gloria o para que sea simplemente sanado, sino para que el sanado pueda arrepentirse y buscar a Dios, como cuando Jesucristo sanó a la mujer enferma de flujo de sangre, ¿sí? Y entonces, y a varios que sanó, le dijo: vete y a la mujer adúltera: vete y no peques más, arrepiéntete. Comunícales. Al leproso le dijo: comunícales a los de tu casa, para sanarle y luego dejar que Dios. Es claro que el aceite no salva el alma, como dice la creencia popular, sino que el Señor levanta, el Señor sana. Santiago 5:16 dice: por tanto, confiésense. Esta es otra exhortación. Ya que hemos orado por los enfermos,
¿sí? Por aquellos que han estado en pecado, les dice, confiésenlo. No simplemente es orar, confiesa tu pecado unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La confesión de nuestros pecados, mi querida iglesia, primero tiene que ser delante de Dios, para con Dios. Primera de Juan 1:9, un texto bastante conocido. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La confesión primeramente tiene que ser para con Jesucristo, para con Dios. Si tú pecaste contra Dios, confiésaselo a Él. Si pecaste contra un hermano o el hermano pecó contra ti, confiésenlo y oren unos con los otros. La desobediencia a Dios, ¿sí? Como sugieren algunos, pudiera resultar en una enfermedad, como David cuando pecó en contra de Dios, contra el cielo y contra Betsabé, ¿sí? Y después vemos en Salmo 51 cómo él se arrepiente, pero todo eso le consumía por dentro a David, cuando no confesó su pecado. La desobediencia a Dios o retraer esa confesión, al único que le causa problemas es a uno mismo, al pecador. Hay sanidad física y espiritual al confesar en oración nuestros pecados. Proverbios 28:13 es algo en lo que hemos podido meditar ya en algunos años. El que confiesa su pecado, sí, y se aparta, alcanzará misericordia. Confesión y arrepentimiento. Y en Hechos 3:19 me encanta, ha sido uno de los textos a los que he vuelto espada para mí durante todo este año. Hechos 3:19. Son de esas joyas que uno pasa muy rápido, pero cuando te detienes a analizarlo dices, Señor, qué hermoso. Hechos 3:19 dice, por tanto, después del segundo sermón de Pedro, ¿sí? Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y aquí viene, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. El alivio viene de la presencia del Señor, no del medio o del medicamento, ni siquiera del orador, sino el alivio viene del Señor. Y el Señor, yo creo que a todos nos ha hablado ahí. A todos nos ha confrontado ahí. La confesión con Dios. Luego, la oración eficaz del justo, añade el versículo. Pero ¿quién es cómo es esa oración eficaz del justo? Bueno, la súplica fuerte. La palabra de ahí es eficaz o con energía, enérgico, con fuerza, animoso. La oración enérgica o fuerte de un hombre que teme a Dios y hace su voluntad. Porque habemos cristianos que oramos o a veces utilizamos el mismo tono. Señor, te pido que te... ¿Ya oraste? Sí, ya oré. ¿Y a qué hora? Y yo también he sido, ahí dice, eficaz, con energía. Y a algunos de ustedes Dios les ha dado un regalo de oración maravilloso, que cuando los escucho orar, digo, ¿podrías orar por mí? ¿Podrías orar por mí más seguido? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay muchas oraciones de cristianos de años tímidas, frías y monótonas. No, bueno. La tradición nos lleva ahí. Pero aquí Santiago está diciendo, ora, Juan 9:31. Vamos a checar.
Ojo, no porque le eches toda, ya rompas garganta y ya te acabe los pulmones, significa que vas a estar más ungido, ¿no? Recuerden que el que sana es Dios. Sin embargo, nuestro hermano que está en aflicción, nuestro hermano que está en enfermedad, es ministrado también por tu oración audible. 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Órale. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Tú puedes ser ese varón que eleva la oración, o mujer que eleva la oración por un hermano. Tú puedes ser justo porque Jesucristo te ha justificado. Que sea nuestra oración eficaz, ferviente. Recuerdan que hace meses atrás yo les decía en nuestras reuniones de oración que nuestra oración no tan solo sea abundante, sino que sea apasionadamente con oración. Porque qué triste, qué aburrido, qué frío es ver a un cristiano que la oración es la parte más aburrida, o le parece la parte más aburrida del cristianismo. ¿Continuamos? Uy, ya me estoy debiendo con esto. Ahorita no estamos para esto. Clicker. En el versículo 17 al 18 narra acerca de Elías. En Elías, no voy a abarcar toda la historia con Elías porque es muy grande, son 2 capítulos de Elías, pero voy a resumírtelo de la siguiente manera. Elías está orando por la nación. ¿Por qué? El relato se encuentra ahí en Primera de Reyes 17 y 18. Había un rey perverso, Acab, y Jezabel. Jezabel es lo opuesto a la mujer virtuosa, y Acab era un despiadado y no tenía ningún ápice de piedad, ¿sí? Su esposa había descarriado a Israel del Señor, de los caminos del Jehová, llevándolo a adorar a Baal, unos dioses, y Dios posteriormente, después de todo idolatría, Dios castigó a la nación para que entendieran y se arrepintieran. ¿Y cuál fue ese castigo? Censuró la lluvia. No va a llover. Y hubo gran sequía en Israel en aquella temporada. Ese es el contexto. Luego, Elías desafió, uno de los grandes hombres de gran renombre que está en la sala de fama de Hebreos, ¿sí? En el salón de la fama de la fe. Elías desafió a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. ¿Recuerdan la escena? Sí, que Elías le dice: pues aquí está el altar, échenle agua y vamos a orar cada quien a su Dios. En ese punto, los sacerdotes de Baal estaban rogando y diciéndole: oye, ven Baal y echa fuego, porque ellos también pusieron un altar, pero no descendía fuego. Y Elías les estaba haciendo bullying. Decía: ay, órenle más fuerte, porque yo creo que sus dioses no les están haciendo caso. Están dormidos, yo creo. Ándale, oren más. Sin embargo, cuando Elías oró, en Primera de Reyes 18:36, él decía: sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. No era para avergonzar a los demás, sino para que los incrédulos les quedara evidencia o fuera manifiesto de que hay un Dios, que un incrédulo se tiene que dar cuenta de que tú eres Dios en Israel. Sucede ese milagro, los sacerdotes de Baal salen huyendo, Dios manda fuego al altar de Elías y todo fue glorioso. Y podríamos terminar la historia ahí. Sin embargo, Elías tuvo miedo. Después de la acusación, sí, de Jezabel y de Acab, de que lo iban a matar. Y entonces tenemos en Elías, sí, que no era perfecto. Ningún hombre en la Biblia lo fue, excepto Jesucristo. Elías no fue perfecto, y después de su victoria en el monte Carmelo tuvo temor, se desanimó y huyó y se escondió. Este profeta, pero era un hombre justo, o sea, obediente al Señor y confiado en Él. Ese es el contexto para que en el versículo 17 Santiago dijera: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras.
como tú y como yo. ¿Que temía? Sí. ¿Que Dios lo usó? También, como tú y como yo. ¿Tenía necesidades? También, y Dios le proveyó con un cuervo. ¿Tuvo que experimentar quebrantos? Sí, Elías. Y entonces oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Quién es el poderoso ahí? Dios, no Elías. Dios. Dios es el protagonista de la historia. Oró fervientemente, oró en oración, traducen algunos, rogó en oración para redundar en eso. Yo dije, ¿cómo es eso de orar en oración? Rogar, orar en ruego. Pero es muy puntual. El poder de la oración, mis querida iglesia, es el poder más grande del que dispone el cristiano. La oración, ojo, porque algunos podrían, sí, yo quiero ese poder y vamos a hacer grandes cosas, vamos a conquistar el mundo. No se trata de hacer mi voluntad. La oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en mi corazón. La oración tiene el poder para quebrar a un vil pecador y que sus pensamientos y que su pecado se vaya tomando y la forma de Jesucristo, alineando a la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, nos habla, sí, de que oremos y roguemos por la nación para que vivamos quieta y reposadamente. Y Elías nos dio un ejemplo, una exhortación para orar por la nación. Recuerden, todo esto es para cuidarnos unos con los otros. 17 y 18, hermanos míos, la siguiente exhortación. Si alguien de entre ustedes se extravía, se pierde de la fe, de la verdad, y alguien le hace volver, sepa, ¿sí?, que el que lo hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Al principio tendría que decir Santiago del 19 al 20, ya para ir terminando. Y le pido a los chicos de alabanza que pasen, por favor. El verbo extraviado, como se señala ahí en amarillo, sugiere un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Y el término usado en el Antiguo Testamento es descarriado, dice el comentarista. La exhortación va así: ¿está alguno descarriado? Pues tal vez no lo sepamos porque no está aquí, anda en otro carril. ¿Está extraviado? Hágalo volver. Hágalo volver. Sepa, ¿sí?, cuando lo hace volver, ¿qué debemos hacer cuando un hombre se extravía de la verdad? ¿Encaminarlo a una doctrina, a una iglesia? Pues sí. Pero ¿sabes qué? Si se ha extraviado de la verdad es porque en un momento se permitió un pecado y en ese desliz se permitió otro, y en ese desliz se permitió otro y se extravió, consciente o inconscientemente. Pero lo hace volver. En esa restauración o en hacerlo volver, la Biblia nos da unos parámetros. Acompáñame ahí en tu Biblia, porque no tan solo es hacerlo volver así como así. En Gálatas 6:1 nos da unos parámetros. Y yo creo que ahorita tienes alguna persona en mente que ha dejado de venir a la iglesia, que ha naufragado de la fe. A lo mejor tienes en mente a esa persona que ya no está orando. Ora por él, por esa persona. Y la Biblia nos da el lineamiento. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Lleven así las cargas los unos con los otros y cumplan así la ley de Cristo. Restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Hacerlo volver o al extraviado, al descarriado, sí, se hace en privado. Mateo 18:15 nos da el orden. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y después nos da una serie de pasos a seguir. Pero primero es en privado. Luego, hacerlo volver con una actitud de amor. Proverbios 10:12 dice así la palabra de Dios. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Pastor, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, 1 de Pedro 4:8. Dice así la palabra de Dios. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hasta aquí, tu amor no alcanza a cubrir ni un solito pecado. Pero maravillosa cruz, maravillosa sangre, glorioso intercambio de Jesucristo derramando su sangre cubriendo nuestros pecados, que Él sí fue por el descarriado, que somos cada uno de nosotros. Pero no tan solo con amor, sino también con verdad. Y la verdad, o el que ama, habla con verdad. Donde hay amor también debe haber verdad. Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando cumplimos lo que Santiago nos dice ahí, rescatar, ir por un extraviado, hacerlo volver, nos parecemos más a Cristo. Pero no es por nosotros, no es por nuestros méritos. Nuestro amor no puede cubrir nada. Es el amor de Cristo que cubre la multitud de pecados. En amor, en mansedumbre, en verdad.